Buenas noches, ingeniero. Mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Tovar. Soy estudiante de la especialización de Geotecnia Vial y Pavimentos. Voy a realizar el desarrollo de la actividad 1.1, tipo de estabilización de los suelos. Bueno, como una breve introducción, pues la estabilización de los suelos con diferentes métodos son una práctica fundamental en las obras civiles, ya que nos ayuda a mejorar las propiedades de resistencia, durabilidad o comportamientos de los terrenos en condiciones poco favorables. Los métodos se pueden clasificar como mecánicos, físico-químicos o químicos. En esta presentación pues voy a mostrar los diferentes métodos de estabilización de los suelos, propiedades, ventajas y desventajas. El objetivo principal básicamente de la estabilización de los suelos es mejorar la capacidad portante del material, con el fin de resistir adecuadamente las cargas transmitidas por los vehículos o diferentes esfuerzos presentados en la zona, además de que nos ayuda a garantizar una adecuada estabilidad de obra y pues ayudar a aumentar su vida útil. Estabilización. Ya aquí entramos con los tipos de estabilización de suelos. Encontramos la primera, que es la estabilización con cal. La cal viva o hidratada se utiliza principalmente para suelos cohesivos como, como son los arcillosos, finos o limosos. Usualmente se utiliza entre el 1 al 4% de cal con respecto al peso para modificar sus propiedades. Es decir, pues obviamente si tenemos alguna X cantidad, esta debemos dosificarla en función entre el 1 y el 4% de esa masa de material. Las ventajas ayudan a la impermeabilización del suelo y además ayuda a la disminución del potencial de cambio volumétrico, nos ayuda a reducir el índice de plasticidad, aumento de la capacidad portante, eh, las partículas se aglomeran cuando les aplicamos la cal y nos da una mayor resistencia de fricción y mejora la consistencia del suelo. Desventajas, pues básicamente se debe identificar bien el tipo de suelos porque pues esta estabilización no la podemos utilizar en todos los tipos de material que encontremos. Es una medida superficial, pues obviamente porque si encontramos una estructura grande de suelo, pues no podemos garantizar la mezcla a unas profundidades mayores y no son útiles tampoco con niveles freáticos muy elevados. Estabilización con cemento. Básicamente el cemento pues tiene una propiedad que nos ayuda a unir las partículas entre sí y mejorar la cohesión de los suelos. Y de esta manera mejoramos la estabilización de los materiales finos. Es importante pues tener en cuenta que debemos de tener un procedimiento en el cual pues se debe mezclar, se debe adicionar agua y se debe dejar fraguar para luego extender y compactar. Ventajas. Ayuda a disminuir el cambio volumétrico de las partículas, mayor resistencia y estabilidad del material, incremento de la capacidad portante y la resistencia a la compresión. Desventajas. Más que desventajas, se debemos tener en cuenta pues que la utilización de cemento no se puede realizar pues en un tramo que sea muy grande porque esto no sería viable en costos para el proyecto. Ya deberíamos tomar otras medidas. No es óptimo para suelos orgánicos y tampoco las desventajas es que pues se puede generar un impacto negativo porque pues a mayor consumo de cemento mayor producción. Entonces esto nos genera un impacto ambiental considerable. Ya la estabilización con asfalto o productos químicos, pues el asfalto triturado tiene propiedades aglutinantes y posee un gran potencial de estabilización de los suelos. Se utiliza principalmente en materiales que no contienen gran cantidad de partículas finas, ya que nos ayuda a crear adherencias entre las partículas gruesas y aumentando o nos ayuda a aumentar las capacidades físico-mecánicas del material. Por otra parte, pues ya está la estabilización con productos químicos, que es como la emulsión asfáltica, el cloruro de sodio o otros productos industriales, los cuales nos pueden ayudar a mejorar la estabilidad del suelo. Las ventajas: ayuda a disminuir el cambio volumétrico de las partículas, mayor resistencia y estabilidad del material e incremento de la capacidad portante y resistencia a la compresión. Las desventajas, pues con respecto a los productos químicos debemos ser muy cautelosos en el uso de esto, pues porque podemos generar algún tipo de impacto ambiental negativo, por ejemplo un afluente subterráneo
podemos contaminarlo y pues obviamente esto es de tener mucho cuidado en el manejo de estos productos químicos. Bueno, ya encontramos la estabilización con geosintéticos. Los materiales geosintéticos básicamente nos ayudan a aumentar la resistencia a la atracción de la estructura y a la separación de capas. Sus funciones principales, pues encontramos las hidráulicas que nos ayudan a filtrar, drenar e impermeabilizar. Y ya como funciones mecánicas, que es reforzamiento, separación o protección. El reforzamiento pues ayuda a aumentar la resistencia mecánica del suelo. La separación, separamos las capas. Un ejemplo, podemos separar la capa de la subrasante con el material granular petro o reciclado que se esté utilizando en la estructura de la vía. Y como protección pues nos ayuda también a controlar la erosión. Bueno, aquí encontramos 6 tipos de geosintéticos, que son las geomembranas. Básicamente estas geomembranas actúan como barreras hidráulicas. Su función principal es contener el material previniendo el flujo de líquidos. Los geotextiles ayudan a separar las capas. En este encontramos pues, la separación de la subrasante con respecto a los materiales de la estructura de la vía, por ejemplo. Estos se dividen en tejidos y no tejidos. Las geomallas pues básicamente son utilizados como elementos estructurales y nos ayudan a aumentar la capacidad portante. Geocompuestos formados por 2 o 3 geosintéticos aproximadamente y se utiliza para la estabilización del suelo como refuerzo. Las geoceldas básicamente son tridimensionales y sus funciones es evitar el deslizamiento y la erosión y también ayuda a reforzar el suelo y nos aumenta bastante la capacidad portante. Es interesante con el tema de las geoceldas porque la geocelda, pues si se hace un análisis y un estudio, la geocelda nos puede disminuir la estructura de la vía. Pues obviamente se tiene que hacer un análisis respectivo para poder determinar esto. Y ya las geomantas, básicamente pues las geomantas son elementos laminares de 2 o 3 dimensiones que nos ayudan a controlar la erosión y estos son muy utilizados en los taludes. En conclusión del tema, pues básicamente todos los tipos de estabilización de suelo nos ayudan a mejorar la capacidad portante del suelo, como otros también nos ayudan a controlar el cambio volumétrico de los materiales finos que se expandan. Eh, y ya, pues básicamente estos métodos deben realizarse y deben analizarse según el tipo de suelo o material que nosotros estemos trabajando. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.